En las tierras colombianas, donde el sol se alza sobre montañas esmeralda y la historia se siente en cada esquina, la política es un torbellino constante. Y en el ojo de este huracán, se encuentra el presidente Gustavo Petro, un hombre que ha llegado al poder prometiendo un cambio profundo. Pero con el poder, también llegan las defensas, y Petro ha estado en constante batalla, respondiendo a los golpes que le lanzan desde diversos frentes. La lucha por la reforma laboral, la voz del pueblo, o un golpe a la Constitución. Una de las primeras escaramuzas se libró en el campo de la reforma laboral. Petro, con la convicción de que los trabajadores necesitan ser escuchados, propuso una audaz idea. Una consulta popular. Que el pueblo mismo decidiera. Pero la oposición, con el uribismo a la cabeza, se levantó en armas. Inconstitucional, gritaron. Un ataque a la dictadura de la oligarquía. Era la clásica batalla entre el deseo de cambio y la defensa de la tradición. Petro, sin embargo, se mantuvo firme, blandiendo la ley como su escudo. La ley me habilita, y es el pueblo quien debe pronunciarse sobre sus derechos. La reforma, en ese momento, se convirtió en un símbolo de la lucha por la voz ciudadana, la sombra de la inseguridad y el atrevimiento de la paz total. Pero el campo de batalla más delicado, el que toca las fibras más sensibles de la nación, es el de la seguridad. Colombia ha visto cómo las llamas de la violencia se avivan en algunos rincones, con atentados cobardes golpeando a policías y militares. Hay un caos, bramaba la oposición, y el uribismo no dudaba en señalar a Petro, culpándolo de un supuesto deterioro en el orden. La paz total, la ambiciosa estrategia de Petro para dialogar con todos los actores del conflicto, se convertía en el blanco de las críticas. Y fue en este escenario tenso donde ocurrió el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025. Un ataque que para muchos fue más que un acto de violencia, fue una oportunidad política. El atentado a Uribe Turbay, ¿un arma política? En cuanto la noticia del atentado se esparció, las voces del uribismo se hicieron sentir con fuerza. Esto es culpa de Petro y su paz total, exclamaban. Argumentaban que la política del presidente había envalentonado a los grupos armados, y que su retórica, a menudo cargada de polarización, alimentaba un ambiente de violencia. No dudaron en utilizar el dolor y la indignación para culpar al gobierno, pidiendo mayor seguridad para la oposición, y sembrando dudas sobre la capacidad de Petro para gobernar. Era una jugada audaz, convertir una tragedia en un argumento político, pero Petro, lejos de amilanarse, salió a la palestra. Su defensa fue multifacética, como un estratega que no solo se defiende, sino que también contragolpea. Primero, la condena rotunda. Con voz firme, Petro condenó el atentado, expresando solidaridad con Uribe Turbay y su familia. No hubo titubeos en su repudio a la violencia. Luego, la promesa de justicia. Ordenó una investigación exhaustiva, sin escatimar recursos, para encontrar a los responsables. La verdad debe salir a la luz, parecía decir. Pero lo más contundente fue su llamado a la unidad y al cese del odio político. Recordando la sangrienta historia de Colombia, donde el odio ha cegado incontables vidas, Petro hizo un llamado a la cordura. Por odio político nos hemos matado los colombianos, sentenció en un intento de elevar el debate más allá de la coyuntura, y hacia una reflexión profunda sobre el futuro de la nación. También defendió su paz total, insistiendo en que no era una fantasía, sino una necesidad vital para un país cansado de la guerra. Y no se quedó ahí. Ordenó que la seguridad de los líderes de la oposición fuera una prioridad, un mensaje claro de que a pesar de las diferencias todos merecen protección. Finalmente Petro no se contuvo en su rechazo al oportunismo político, calificando de asqueroso y mezquino el uso del dolor ajeno para ganar puntos políticos. Otras batallas. De la salud a la economía. Más allá de la seguridad, Petro ha tenido que defenderse en otros flancos. Los rumores sobre su salud y sus ausencias en eventos públicos, a menudo magnificados por sectores críticos, han sido desmentidos con firmeza, calificándolos de morbo y sordidez, que intentan socavar la majestad de su cargo. Y en el terreno económico, ha defendido su reforma pensional, asegurando que busca aumentar la cobertura y reducir la pobreza en la tercera edad, un pilar de su visión de una Colombia más equitativa. Así, la historia de Petro en el poder es una de constantes defensas, de un presidente que a pesar de las críticas y los embates de la oposición, insiste en que sus acciones buscan un bien mayor para Colombia, la paz, la justicia social, y la voz del pueblo. La batalla continúa,
y el futuro de estas defensas definirá, en gran parte, el rumbo de la nación.